justos son sin mancha delante del trono de Dios. Ok, entonces hoy vamos a hablar de los 144,000. Nuevamente una característica que no hemos visto. Ya vimos que eran vírgenes y vimos lo que significaba eso. Vimos que no se contaminaron con el mundo, sino que esperaron al Señor para unir su voluntad por completo en su segunda venida o en el arrebatamiento. Vimos también que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y muchas veces el Cordero está caminando hacia la muerte, hacia la cruz. Nos da pequeños descansitos porque hay montes y valles, pero nos lleva a la muerte. Eso es a donde va el Cordero. Y Él nos dio ejemplo caminando Él primero, no tomando en cuenta de ser Dios, sino despojándose de todo y sufriendo humillación y muerte de cruz. Por lo tanto, Él nos lleva hacia la muerte también, a morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros planes, a cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y vimos también que eran primicias, y las primicias eran las personas que maduraban primero en el tiempo. Ahorita estamos en el tiempo. Cuando el tiempo acabe, pasamos a la eternidad. El tiempo solo es un agujero en la eternidad, es una depresión. Pero luego pasamos a lo eterno, y en lo eterno van a llegar al conocimiento de Dios y todos se van a doblegar, todos van a doblar sus rodillas delante del Señor, pero las primicias lo están haciendo hoy, en un cuerpo carnal, pecaminoso, débil. En ese cuerpo están logrando vencer contra su carne. Esas son las primicias, y hablamos de entregarle a Dios los primeros momentos del día y las primicias de nuestros ingresos económicos y las primicias de todo, ¿verdad? Y hoy nos toca que en su boca no fue hallada mentira. Bueno, vamos a entender primero a qué se refiere la palabra aquí. Mentira, pues, si alguien dice que es una mentira, todo lo vemos de lo más sencillo, ¿verdad? De no hice tal cosa y sí fui yo, bueno, fue una mentira. Pero vamos a ver que en la palabra eso es mucho más profundo. Entonces, vámonos a Primera de Pedro, capítulo 2. Si queremos entender las mentiras del ser humano, tenemos que ver la boca del Señor Jesús para ver su santidad y lo que Él hacía y lo que nosotros no hacemos muchas veces. Primera de Pedro 2, versículo 21. Y miren cómo toda la palabra cuadra, siempre la palabra encaja en un versículo, nos lleva a otro y todo es un cuadro perfecto. Entonces el versículo 21 dice, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. ¿Y qué decía en Apocalipsis 14? Que seguían al Cordero por donde quiera que va. Entonces aquí, si está hablando que están siguiendo sus pisadas, está hablando de los 144,000. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Y qué dice Apocalipsis 14 nuevamente? Que no se halló engaño ni mentira en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, en su boca no hubo engaño. Él confesaba siempre la verdad. Ese es nuestro Señor Jesús. Siempre habló la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues aquí podemos ver un ejemplo en el versículo 23. Cuando maldecía, no respondía con maldición. Miren lo que hacía, encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí vamos a empezar a encontrar las primeras mentiras que habla el ser humano, pero dejémoslo en pausa. Y vámonos también a Apocalipsis 1, versículo 16. Ahorita vamos a ahondar en eso, pero necesitamos poner la base por los que no conocen estos versículos, no los han leído nunca. Y para refrescar nosotros. Entonces, Apocalipsis, versículo 16. Aquí hay una descripción del tabernáculo celestial. En la tierra, pues tuvimos un tabernáculo, verán que lo tuvo Israel, no nosotros, pero fue una figura del Señor Jesús. Y en Apocalipsis 1 se describe ese tabernáculo vivo, el tabernáculo eterno, el Señor Jesucristo. Pero el versículo 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces en su boca
Lo que él hablaba cuando él estuvo en la tierra era una espada aguda de 2 filos. Y hoy cuando el Señor nos habla, sigue siendo esa misma espada que nos corta, que nos penetra. Miren, una palabra del Señor penetra el corazón. Y incluso cuando son regañadas de Dios, correcciones, se siente rico ustedes. No sé si alguien ha experimentado eso, pero se siente rico cuando el Señor regaña. Incluso su palabra es deliciosa para nosotros. Muy diferente a las palabras que tenemos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Que son palabras hirientes muchas veces, lisonjeras y quién sabe qué más. Pero cuando empezamos a poner la boca del Señor Jesús en nuestra boca, nuestra palabra empieza a ser como la de Él. Bueno, en su boca había verdad. En su boca entonces estaba esa espada de 2 filos. Y la espada es la palabra. La palabra de Dios es una espada de 2 filos, dice Hebreos, ¿verdad? Que corta, penetra hasta los tuétanos y discierne, ¿verdad? Entre el alma y el espíritu. Bueno, entonces en la boca del Señor había verdad. Miremos un poquito de la boca mentirosa entonces. Vámonos a Proverbios capítulo 5. Capítulo 5, versículo 3. Si quieren, leamos desde el 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Bueno, aquí tenemos una copia barata de la espada que hay en la boca del Señor. Es una copia barata. Ahora, en Apocalipsis 14, la palabra mentiras significa un señuelo, encantar, poner una trampa. Eso es lo que significa la palabra mentira. En el hebreo era algo similar también. La palabra es sheker en el hebreo. Bueno, entonces estudiamos esto. Dice los labios de la mujer extraña. Aquí no se está refiriendo a ninguna mujer en lo natural. Se está refiriendo al espíritu que obra en hombres y en mujeres. Es una maldad femenina. Entonces la mujer extraña ese espíritu. En Proverbios lo pueden ver a todo color. Obra a través de la ira, de las contiendas, del adulterio, de las fornicaciones, todo eso. Pero sus palabras son mentira, son engaño. Y ese engaño es un señuelo. Es como ponernos una trampa. Y primero son deliciosas, son como miel, pero después son amargas. Ahora, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida entonces? ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros hemos llegado con alguien nos hizo daño, por ejemplo, o alguien nos cayó mal, o qué sé yo, y llegamos con otra persona a ponerla en mal? Empezamos a tender un señuelo, empezamos a seducir a la gente, a encantarlos, para que esa persona se ponga de nuestro lado y tenga el mismo odio y desprecio por la otra persona. Ahí empezamos a hablar las mentiras, los engaños, los señuelos. Estamos como poniendo una trampita para que la gente venga ahí y se ponga de nuestro lado. O por ejemplo, digamos negocios sucios también, ¿verdad? Cuando la gente usa estos señuelos, lo único que está queriendo hacer es que se haga su voluntad a través de mentiras y de engaños. Entonces, en negocios sucios también endulzamos el oído, cualquier X o Y razón, para que la gente para haciendo lo que nosotros queremos. Esa es la boca mentirosa que va en contra de la verdad del Señor. Y no digamos las formas más egoístas del ser humano para utilizar estas mentiras. Por ejemplo, un hombre o una mujer que solo quieren obtener algo de su pareja, por ejemplo. Y tal vez no su pareja, sino del conecte, ¿va? Entonces empiezan a encantarlos, a ponerles un señuelo. Ellos no están ofreciendo afecto, tal vez solo quieren obtener un placer momentáneo, obtener el dinero del otro, qué sé yo. Esa es la boca mentirosa. Yo lo que quiero que vean es que la mentira va más allá de decir algo que no es cierto, sino que son señuelos, como lo describe el griego y el hebreo, que ponemos para
redimirnos a nosotros mismos, para solventar nuestra situación por nuestras propias fuerzas. Entonces la mentira va más allá de un solo hecho, sino de intenciones bien enraizadas y bien pecaminosas y llenas de maldad. Sigamos viendo otro. Proverbios 6, versículo 16. Si hay alguna duda o si voy rápido, también me pueden decir. Proverbios 6. Vamos al siguiente capítulo. Versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Bueno, aquí vemos otro similar en las mentiras, pero los testigos falsos. Y esos hemos sido todos nosotros. ¿Qué podemos decir de lo más sencillo, lo más fácil? ¿Verdad? Hablamos de una calumnia, un chisme de alguien. No es cierto, punto. Testigo falso. Pero ¿qué otra manera de ser un testigo falso? Cuando nosotros empezamos a hablar, especialmente de los cristianos, ¿va? Porque cuando volvemos cristianos ya no pelamos al impío, sino solo al cristianito. No sé por qué así pasa. Pero bueno, cuando empezamos a hablar del cristiano y empezamos a decir, mira, cómo levanta las manos, cómo ora, cómo esto, cómo el otro, y a lo que anda, y empezamos a criticar toda su manera de vivir. Y a veces tal vez no lo hacemos tan evidente, pero empezamos a decir, sí, no, lo que pasa es que si yo en la iglesia, yo me comprometo es para toda la vida, pero estamos tirando indirectas, estamos hablando, en nuestra mente está otra persona. Cuando hacemos eso, estamos criticando en contra, estamos hablando, criticando la obra que el Señor empezó en la otra persona. ¿Ok? Voy a repetir esto. Entonces, cada vez que usted critica a un cristiano, lo que está hablando es del nuevo hombre, del Jesús que está dentro, y le está diciendo es muy pequeño, o no es efectivo, o la sangre que lo limpió a él no sirve. Ese es el mensaje que estamos enviando. Y estamos pensando desde nuestro punto de vista. Como yo no tengo problemas en un área y el otro sí, entonces quiere decir que yo soy superior al otro. Voy a introducir aquí un principio que no puedo extenderme por el tiempo, obviamente nos tomaría bastante poner bases, pero en el Padre Nuestro dice, Señor, no nos metas en tentación. Santiago dice de que Dios no tienta a nadie. Pero entonces aquí va. Cuando nosotros empezamos a criticar a la otra persona, viene el Señor y pone delante de nosotros una tentación. Él no nos va a meter a ninguna tentación. Si alguien me pone dinero a mí enfrente y yo no soy ladrón, pues no me lo robo y punto. Entonces el Señor viene y pone la situación. Y cuando nosotros venimos y tropezamos, el Señor nos muestra que somos igual, peor que la otra persona. Igual o peor. Cuando nosotros estamos criticando al hermano, tengan por seguro que el Señor va a crear una situación para que nos demos cuenta que o no tenemos problemas o tenemos problemas en lo mismo, o padecemos de otro mal, pero al final somos igual de miserables que cualquier ser humano que no tiene al Señor. Espero explicarme con esto. Somos testigos falsos cuando empezamos a hablar del hermano. Somos testigos falsos porque el Señor sabe qué obra está haciendo. Yo tengo muchas historias de gente con actitudes terribles, pero cuando han estado en una administración y exponen su corazón y hablan de sus heridas, de lo que pasaron, o simplemente se sinceran de un pecado, miren, todo cobra sentido. Yo digo, por eso esa persona era así. ¿Quién es uno para juzgarlo? Nadie. Nadie, de verdad. El ser psicólogo, no el ser psicólogo, sino el trabajar con mucha gente me ha ayudado a dejar de juzgar, porque me he dado cuenta, bueno, aquí todos estamos parejos, pues todos estamos con nuestros clavos, todos vamos cojeando y arrastrándonos, pero gracias porque el Señor vino a curarnos de esa cojera. El Señor vino a limpiarnos, pero yo no quiero ser un testigo falso que habla mentiras. Veámoslo en un versículo más claro.
Vamos a Santiago 4. Espero estarme dando a entender. Miren este titulón enorme, juzgando al hermano. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ahora el Señor dijo que en esta dispensación Él iba a escribir la ley, ya no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Y cuando estamos murmurando del hermano, estamos murmurando de la obra que el Señor empezó en ellos. Pero fiel es el que prometió, el que comenzó la buena obra, también la terminará. Entonces, miren qué tremendo esto. Esto a mí me da temor, el empezar a hablar y decirle al Señor, Señor, tú no estás haciendo bien la obra en esa persona. Tú trabajas mal, tú no obras bien. Miren qué delicado lo que estamos hablando. Y bueno, que estos versículos, Señor, te pedimos que estos versículos estén en nuestro corazón y que el Espíritu Santo venga y nos los recuerde cuando nuestra boca se vaya a abrir en contra de alguien. Porque como dice el Espíritu que obra, nuestras palabras son dulces, ¿verdad? Cuando lisonjeamos a la gente o incluso cuando hablamos más de la gente, hablamos dulzuras nuestras. Ay, si yo no soy así. Ay, si yo fuera ella, si yo fuera él, ahí sí somos grandes, ¿va? Porque entonces nos volvemos jueces. Pero nosotros queremos la boca del Señor Jesús. Miren qué preciosa esa boca cuando vemos ese entendimiento, la naturaleza mansa del Señor Jesús, que Él no juzgaba, no maldecía, lo encomendaba todo al que era el juez justo. Y aquí está diciendo que nosotros somos jueces injustos, nos volvemos jueces de la ley. Obviamente somos de esos jueces falsos. Por el trabajo que yo tengo muchas veces, ahora tal vez no tanto, pero hubo un tiempo que estábamos bien relacionados con los juzgados de niñez. Y miren, cuando un juez tomaba una decisión, miren, de verdad la palabra era tonta, absurda, ridícula, estúpida, no sé qué palabra usar. Pero muchas veces los jueces devolvían a los niños, incluso con los agresores donde el agresor estaba viviendo. Y recuerdo una historia terrible donde un juez, ese caso no lo llevé, yo no tuve contacto, pues sí me enteré, devolvió a una niña, todos le dijeron que no, que cómo era eso, que qué decisión tan tonta. Cuando devolvió a la niña con el agresor, al tiempo la niña es asesinada por ese agresor. Son casos reales. Bueno, pues, ¿qué era lo primero que se nos ocurrió a ese juez? Pues pensar y decir de todo acerca de esa persona. ¿Qué juez es tan así, tan allá? Pues, lastimosamente, nosotros somos esos jueces cuando hablamos mal del hermano, ¿verdad? Cuando juzgamos mal, cuando pensamos mal. Pero qué lindo tener remedio. Miren, la verdad es que yo me atrevo a hablar de esta forma, porque yo sé que hay una cura, y que esa cura es la sangre. Y que miren, cada día que pasa podemos aplicar la sangre a nuestros labios. Digamos pues. Entonces ya vimos que la boca mentirosa habla mal del hermano. Estamos siendo falsos testigos. Y Jehová aborrece al testigo falso, decía Proverbios. También vimos que cómo son esas palabras dulces, ¿verdad? Que buscan lisonjear y obtener todo por la fuerza. Aunque suene muy dulcito lo que estamos queriendo obtener, las cosas a mi manera, a mi gusto, cuando yo quiero. Miremos también Primera de Juan. Aquí vamos a ver otra mentira del ser humano. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan 1. Versículo, ¿qué dije? 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Otra forma de ser mentiroso es cuando nosotros no nos queremos arrepentir.
Si yo hoy no quiero arrepentirme, no, hombre, si eso está bien, pues si todos lo hacen, solo un poquito, solo una vez, cualquier cosa que digamos, estamos mintiendo. Estamos diciendo, Señor, Señor, tu ley no está bien, pues lo que está bien es mi ley, mi criterio. Eso es lo que está correcto. Tu ley está equivocada, no es la verdad. La verdad es lo que yo pienso. Decimos, no, hombre, si un poquito, pues no es tan exagerado. O tal vez pecamos y ya empezamos a razonar diferente y empezamos a decir, no, la palabra, y la tergiversamos. Yo una vez hablé con una persona y le dije, mira, vos emborracharse no está bien, pues. No, 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 mira, pues. Y me empezó a hablar unas explicaciones que saber de qué evangelio caído hablaba él, pues yo dije, a la gran llegar a esos puntos, qué delicado, qué delicado. Pero entonces le hacemos mentiroso cuando no nos arrepentimos. Que Dios nos ayude para correr siempre a su sangre y solo reconocer, Señor, sí hice mal, de verdad. Y qué bonito ser sincero ustedes. A veces yo le he dicho al Señor, Señor, la verdad de lo que estoy haciendo me gusta. Yo no lo quisiera dejar, pues, pero todo esto me aleja, me trae muerte. Y uno empieza a ser sincero. Y es lo que el Señor quiere. Pero al no arrepentirnos, le hacemos a Él mentiroso. Lo llamamos a Él mentiroso. ¿Verdad? Delicadísimo también. Que Dios, como les digo, que Dios nos ayude a tener verdad en nuestra boca. A tener verdad. Y la Biblia, ¿se recuerdan lo que dice en Juan capítulo 8, si no estoy mal? Que el diablo es padre de mentira. Es padre de mentira. Entonces, cuando él habla, de suyo habla porque es mentiroso. Pues cuando nosotros estamos hablando mentira, nos estamos uniendo a la boca del diablo. Y también dice Apocalipsis 12 o 12, si no estoy mal, 11, cuando el diablo es echado delante del trono de Dios del cielo, dice, ha sido echado el que acusaba a los hermanos de día y de noche. Otra vez el diablo es un testigo falso. Cuando nosotros pasamos acusando, estamos quitándole el trabajo al diablo, como diciendo, no, vos ya descansé un poco, pero ahorita es mi turno. Y no queremos eso, queremos hacer la voluntad del Señor. Y vámonos a Salmo 44 también. Y esto lo dejé de último porque es de las mentiras que más me impresionaron a mí. Salmo 44, 17. Va a ver quién quiere leer este.